Buenos días, mi nombre es Luis Felipe Valle Asmat. Este trabajo que voy a presentar se titula El tamaño de las sociedades amazónicas prehispánicas. Bueno, como se ve acá, yo soy bachiller en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Trujillo, especialidad en Antropología. Y pues solamente para poner en contexto este trabajo, quise presentarlo antes del trabajo de mi compañero Esteban porque me pareció que iban de la mano sobre todo por el tema territorial, ¿no? Que pasa por ahora muchos problemas dentro de la Amazonía, ¿no? Más o menos cómo se puede entender la Amazonía desde afuera, cómo se entendía desde adentro y más o menos qué problemas suscitan, ¿no? Este tipo de percepciones acerca de la misma. Entonces, este trabajo tiene ese objetivo de desmistificar un mito muy conocido sobre la Amazonía, que es el vacío poblacional. Entonces, tenemos que, de hecho, en la Amazonía hay dos tipos de mitos, ¿no? Digamos, los mitos que se construyen desde adentro, los mitos de los nativos, podríamos decir, y los otros que son los mitos que se crean desde la otredad, ¿no? En este caso, desde Occidente principalmente, que tienen una función, ¿no? Que es, por ejemplo, los mitos de la tierra de la canela, los mitos del dorado, el mito de las amazonas, etcétera, que básicamente a través de los cuales se construye la forma en que es percibida no solamente la Amazonía como un espacio geográfico, sino también en relación a sus poblaciones, a sus culturas, a sus sociedades, etcétera, ¿no? Uno de los mitos más conocidos es este famoso mito del vacío poblacional, que nos dice que la Amazonía ha sido, es y será desde siempre una zona inhóspita, en todo caso, que dificulta el asentamiento de poblaciones amplias, y que por lo mismo solamente puede ser habitado por grupos pequeños, de organización simple, y culturalmente homogéneos y sobre todo aislados, ¿no? Entonces, este mito tiene una función, obviamente, dentro de ese contexto de construcción, que es el de desnudar culturalmente un espacio natural de ambición, principalmente política y económica, ¿no? De administración y también como un banco de recursos. Y por otro lado también tiene esa función de silenciar los discursos de las poblaciones que han sido históricamente oprimidas e invisibilizadas, ¿no? Obviamente, si se considera que no hay poblaciones o que las poblaciones son mínimas, entonces también se asume que lo que tienen que decir o lo que tienen que defender, tal vez no es muy importante, ¿no? Esto, digamos, ha sido el aliciente para que, por ejemplo, en el siglo XIX, perdón, el mismo Estado peruano haya suscitado o haya promocionado la colonización de la Amazonía por diferentes tipos de agrupaciones, ¿no? Coloniales, tanto europeas, sudamericanas, nacionales, incluso ya hace poco, ¿no? En la década del 80, 70, se promocionaba también el hecho de que los mismos pobladores de la selva, de la sierra y de la costa vayan a invadir esta zona para poder habitarla, ¿no? Debido a que las costas ya estaban siendo sobrepobladas. Entonces, digamos, también esto ha servido para exterminar precisamente a estas poblaciones, sobre todo al considerar esa zona como un banco de recursos únicamente. Entonces, no solamente se promociona la invasión de colonizadores, sino también de industrias que explotan estos terrenos, ¿no? Aquí tenemos también, por otro lado, también, por ejemplo, los mecanismos, estrategias de integración cultural, dado que se considera que son minorías incivilizadas, entonces mayormente se ha tendido a enviar las mismas agrupaciones han considerado que deberían presenciarse en o hacer presencia en este lugar para poder integrar satisfactoriamente a las poblaciones, digamos, al ritmo ya mundial, al ritmo nacional, al Estado-nación, etcétera, ¿no? Entonces, este objetivo, como les decía, el objetivo de este artículo, perdón, es contrarrestar un poco este mito en base a diferentes fuentes, que son, por ejemplo, las fuentes etnohistóricas, las fuentes arqueológicas, las fuentes ecológicas y las fuentes demográficas, que desmienten, de hecho, el que las poblaciones amazónicas hayan sido desde siempre pequeñas, eh, simples y sobre todo aisladas, ¿no? Básicamente esto, la conclusión, digamos, para ir dando observaciones preliminares, es que la relación ecológico-social que tienen esas sociedades ha permitido, de hecho, que se establezca un equilibrio ecológico-cultural que les permite o que les ha permitido, incluso antes de la colonia, soportar poblaciones densas, de complejidad, de organización bastante compleja, y sobre todo a través, digamos, también la interconexión a través de redes de intercambio dentro de la misma Amazonía, ¿no? Entonces, una de las primeras pruebas que se tiene, o que he considerado en todo caso, es esta relación de Gaspar de Carvajal, que es
digamos, la relación del descubrimiento del río Amazonas por el capitán Francisco de Orellana, la relación de Gaspar de Carvajal, que data de agosto de 1542. En general, todas las crónicas europeas sobre la Amazonía coinciden en esos 6 puntos, ¿sí? Que había amplias poblaciones densas y sedentarias que encontraban estratificación interna, encontraban accidentes alimenticios, manufacturas, jefaturas y redes de integración. Y es precisamente lo que Gaspar de Carvajal encuentra, ¿no? Digamos, el contexto en el que él hace redacta esta crónica, por decirlo de alguna manera, es él habiendo salido de Piura con el capitán Santiago Pizarro. Orellana desobedece la orden de Santiago de regresar, o sea, tenía que él adelantarse por el río Amazonas y regresar a recogerlo, ¿no? Más o menos para ver un poco la situación de esta zona, pero Orellana decide irse de largo y pasar por alto la orden de su superior, y con él iba Gaspar de Carvajal. Entonces, toda esta travesía que dura muchos días, ellos viven muchas aventuras, por decirlo de alguna manera, dentro de este río que recién estaban conociendo. Y obviamente, terminado todo este proceso, una vez que salen ya por Venezuela, tenían que justificar digamos, esta desobediencia, ¿no? Entonces lo que hace Gaspar de Carvajal es redactar esta crónica a manera de justificación de por qué no pudieron regresar. Obviamente está un poco salpicada de muchos elementos fantásticos, místicos y algunas exageraciones, pero de por sí se vuelve una fuente ya cuando lo empezamos a relacionar con otro tipo de fuentes, ¿no? Entonces vamos a ir viendo poco a poco. Por ejemplo, Gaspar de Carvajal dice, por ejemplo, encuentra cantidad de alimentos y menciona diversos, ¿no? Por ejemplo, menciona que habían papagayas, carnes diversas, pavas, pescados diversos, tortugas, manatíes, gatos, monos, maíz, yuca, frutos diversos, vino incluso, ¿no? Él menciona también la existencia de algunos elementos de subsistencia, como corrales de tortugas, almacenes de alimentos, albergues de agua, bodegas de vino, manufactura, ropa de algodón, armas, losas de diversas hechuras, tinajas, como cántaros muy grandes, dice él, de 25 arrobas, teniendo en cuenta que cada arroba equivale aproximadamente a 15 litros, estamos hablando de arrobas de, según Gaspar de Carvajal, que ocuparía aproximadamente 400 litros. Aparte también platos, escudillas y candeleros de estas losas de la mejor que he visto en el mundo, dice el mismo Carvajal, ¿no? Menciona también diversos señoríos que él va encontrando solamente a la orilla del río, porque ellos no se adentran, no van tierra adentro, ¿no? Entonces los señoríos de Aparia y Rimorrani, provincia de Machiparo, Omagua, Oniguayal, Omagua, Paguana, Arripuna, Tinamostón. Algunas características adicionales también, por ejemplo, él menciona que algunas de estas poblaciones o asentamientos duraban lo equivalente a 80 leguas, que en kilómetros equivale a 440 kilómetros. Acá podemos un poco ser suspicaces, ¿no? Dudar un poco también de esta credibilidad de este dato, pero hay que considerar, digamos que si bien puede ser una exageración, digamos, también digamos, para que se pueda exagerar algo, también tiene que haber una impresión que genere esta sensación de grandeza, ¿no? Entonces, podemos pensar que si bien no ocupaban estas poblaciones un largo de 440 kilómetros, en todo caso, el largo era suficiente para hacerle creer a Gaspar de Carvajal que era bastante amplio. Entonces también menciona que pudieron percibir que había alianzas de guerra entre dos de esos señoríos que juntos podían formar un ejército de hasta 55.000 hombres entre 30 y 70 años, ¿no? Luego había pueblos a maneras de guarnición, había pueblos, caminos tierra adentro, etcétera. Menciona la existencia también de hechiceros. Y dato importante también es que, por ejemplo, los 57 hombres que iban con él, con Gaspar de Carvajal, fueron alimentados por 20 días en uno de estos señoríos, y además le fueron proveídas alimentos para su viaje, ¿no? Igualmente, estos 57 hombres fueron también proveídos por otro señorío, hospedados por 35 días, casi un mes, y aparte también le dieron provisiones para su viaje, ¿no? Este dato es importante porque dice que estas poblaciones obviamente no eran improvisadas ni que dependían del día a día para su alimentación, sino que de hecho tenían cierto excedente que les permitía en todo caso, o que les permitió poder hospedar a 57 hombres por estos 20 y 35 días, ¿no? Entonces ya empezamos un poco a ver que estas poblaciones no son improvisadas, ni pequeñas, ni simples, ¿no? Ya como que hay indicios que nos indican lo contrario. Dos datos importantes es que también menciona esos caminos que llevaban tierra adentro,
y que suponen en sí ya una movilidad de sociedades para obtención de recursos acuáticos o en estaciones de inundación, y la mención de hechiceros, que sugiere también una división del trabajo un poco más compleja de lo que se cree, y la existencia de un tipo de conocimiento que es exclusivo de una minoría, ¿no? Eh, Como les decía, si bien esta información no puede ser fidedigna ni puede ser una fuente en sí, de la mano de otro tipo de datos sí nos puede dar vislumbres bastante importantes sobre el asunto. Entramos a otro tipo de evidencia que es la evidencia ecológico-demográfica. Un estudio importante en este aspecto es el estudio que hace Denevan en el año de 1980, se titula La población aborigen de la Amazonía en 1492. Prácticamente lo que hace Denevan es sostener que la Amazonía tiene tantas fuentes de proteínas como huevos, aves, pescados, insectos y animales salvajes, que esta, digamos, de por sí, digamos, esta carga ecológica es posible que pueda sostener poblaciones densas, por lo menos a un nivel local. Digamos, y estas poblaciones densas, obviamente con estas fuentes proteínicas que son diversas y múltiples y muchas, es capaz de producir un excedente económico que a su vez puede sostener una división del trabajo y sustentar clases sociales y especialistas, ¿no? Entonces lo que hace Denevan es esta clasificación de las zonas, ¿sí? Por ejemplo, la zona de Barcea, que vendría a ser la zona más inmediata, la zona inmediata, mejor dicho, al cauce de los ríos, que es la que se inunda de forma cuando estos crecen y se queda, digamos, con la humedad cuando esa desciende o simplemente absorbe la humedad de los ríos a través de la tierra, etcétera, ¿no? Y, digamos, mientras más vamos bajando en esa lista, digamos, cada una de esas tierras corresponde a un nivel un poco más alto de la Amazonía, ¿no? Barcea, zona inmediata de las costas, costa brasilera es lo que sigue, y así hasta llegar al bosque bajo, que vendría a ser la parte más alta de la Amazonía, y la zona no habitable, que vendría a ser ya la cúspide, en la que, digamos, el recurso hídrico es un poco más escaso y solamente llegaría en tiempos de lluvias. Entonces, según Denevan, la zona de Barcea, que son las zonas más ricas en proteínas acuáticas y que se constituyen como zonas estratégicas para la captura de alimentos, como animales, vegetales, y que presentan características favorables también para el cultivo por ser zonas que se irrigan en temporadas de inundación, ¿no? Lo que le deja una capa de nutrientes. Entonces, para Denevan, esta zona era como que la más lógica en la que se vieron haber asentado las poblaciones amazónicas prehispánicas. Entonces, de acuerdo a unos estudios arqueológicos, a la carga ecológica también de estas zonas para producción de alimentos y también a la distribución que tiene esta zona a lo largo de la Amazonía, de Nevan, arroja este dato, ¿no? De que podría haber soportado hasta una densidad poblacional equivalente a 14.6 personas por kilómetro cuadrado. Mientras vamos alejándonos de esta zona, como cada una de las zonas que le siguen es como que menos productiva por no tener esas características de la Bárcea, en todo caso llegamos a la zona no habitable, que el porcentaje de densidad poblacional sería de 0.1 personas por kilómetro cuadrado, ¿no? Si bien estas observaciones son importantes para ir más o menos teniendo una idea de la importancia de la Bárcea como recurso económico o como sustento económico, tenemos que considerar que luego esta información es un tanto contradicha por el hecho no tanto de las condiciones de la Bárcea, sino de la habitabilidad. Precisamente porque la Bárcea, por ser una zona que se inunda de acuerdo a ciertas temporadas y de por sí ya es una zona inestable que no podría facilitar asentamientos o largos periodos, no sería la zona en que se asentaron, de hecho, los pueblos amazónicos prehispánicos, sino únicamente la zona que aprovechaban económicamente. La zona lógica para que se puedan haber asentado tendría que ir del bosque alto hasta la zona no habitable donde se concentraría el poder político. Pero en todo caso, igual es importante resaltar que Denevan concluye que en un conjunto en un área de 1.472.800 kilómetros cuadrados comprendidos entre el oeste del Perú y el noreste de Bolivia, pudo haber existido una población aborigen total de 1.211.000 habitantes, de acuerdo a estas densidades, ¿no? Eh, Otro estudio importante a este respecto, muy similar también, porque digamos todos empiezan a considerar las zonas de Barcea, es el estudio de Areña del 2014. Él propone una densidad poblacional prehispánica de la Amazonía solamente en el norte de Ecuador a partir de un rango calculado de entre 80 y 300 individuos por aldea. Entonces, lo que
Arellano trata de decir es que él hace un estudio etnográfico de muchas poblaciones en este sector y llega a la conclusión de que las aldeas, principalmente entre las poblaciones indígenas, se conforman de entre 80 y 300 individuos, ¿no? Entonces, de acuerdo a algunos otros estudios, también él considera que este rango es propicio también para entender cómo habrían estado conformadas las sociedades prehispánicas en la Amazonía, ¿no? Y de acuerdo también a dos estudios arqueológicos, dos descubrimientos arqueológicos de dos tipos de tradiciones de cerámica, la corrugada, falso corrugada y la tradición polícroma, de acuerdo a la extensión que éstas tienen, la cantidad de sitios que se estudian, él arroja que habría habido una densidad poblacional de 1.71 personas, perdón, por kilómetros cuadrados antes de 1540 en esta zona de la Amazonía norte del Ecuador, ¿no? En la actualidad se sabe o se considera que aproximadamente el 11.8% de los 3.303.000 kilómetros cuadrados de la región de la Amazónica total han sido profundamente afectados por los humanos, mientras que otros sugieren que ha sido un 40%. Luego vamos a ver en qué se basarían para considerar estos datos y qué tanta veracidad podrían tener. Un estudio también importante es el estudio de Gainet en el año 2016 sobre adaptación humana y ocupación de ambientes amazónicos. Eh, la importancia de la Barcia, igualmente, al igual que Denevan, en el crecimiento poblacional de zonas ribereñas también lo considera muy importante, ¿no? Precisamente por las condiciones que facilitaban la producción económica dentro de estas zonas. Más que intentar enfatizar en el predominio de algún recurso, como se había hecho antes, por ejemplo, se consideraba que podían haber existido sociedades amplias por el cultivo de maíz, otros consideraban por las posibilidades del cultivo de la yuca, ¿no? Etcétera. Entonces lo que hace Gainet es concluir que el hecho de que todos estos recursos coexistan nos da una capacidad alimenticia mucho más amplia que considerar solamente uno de ellos dentro de la Amazonía. De otro lado, también los registros históricos de las crónicas principalmente muestran formas de domesticación o control de recursos que son bastante sencillas, ¿no? Ya habíamos mencionado, por ejemplo, los corrales de tortugas, que son formas, digamos, de producción económica o producción de alimentos directamente, que no intervienen de sí, digamos, en el ambiente amazónico, digamos, no lo transforman, no implican una tecnología demasiado compleja, ¿no? Incluso digamos, el aprovechamiento de la barcia tampoco no se requiere mucho, digamos, mucha intervención humana, ¿no? Entonces, esta simplicidad de estos recursos y estas formas estratégicas de conseguir alimento hablan en sí ya de que estas sociedades pudieron haber conseguido alimento de formas bastante sencillas porque el alimento simplemente abunda en la Amazonía. Eh, sobre la Barcia, el control de esta zona pudo haber llevado a conflictos por el control de estos recursos y a la formación de los cacicazgos y los señoríos precisamente, ¿no? El papel central de la Barcia es como un escenario de asentamientos más permanentes con mayor densidad de población como resultado de la gran concentración de recursos que tendrían acceso, ¿no? Sin embargo, también esto, como vamos a ver después, no tendría mucho sentido porque esta Barcia es la zona más inestable de la Amazonía. Si bien la explotación no era intensiva, lo que aseguraba una permanencia de una producción, de un modo de producción en equilibrio ecológico regenerativo, ¿no? Digamos, una concordancia entre los ciclos de reproducción social y la reproducción biológica ecológica, ¿no? Además, esto habría que añadir, por ejemplo, el componente político, como el acceso a alianzas comerciales, matrimoniales, el control estratégico de las zonas y, sobre todo, los temas tabúes. Eh, Algo importante es esto de acá que vamos a mencionar ahora, que es la tierra firme, tierra preta, perdón, eh, que en sí es las tierras que reciben los depósitos de limo, que son muy ricas en nutrientes gracias a la inundación anual, lo que provee un vasto potencial agrícola y faunístico capaz de sustentar vastas poblaciones durante periodos relativamente largos, ¿no? Esta tierra supone dos cosas, ¿no? Una, que los grupos humanos tuvieron la capacidad de domesticar el ambiente amazónico, digamos, conscientemente, o dos, que los grupos humanos eran tan densos que su sola acción generaba este tipo de suelos que son ricos en contenido de fósforo y de materia orgánica, ¿no? Eh, en todo caso, si sería lo primero, estamos hablando de que estas poblaciones pudieron dominar de forma bastante compleja y con
eh, conocimiento suficiente, la domesticación de la tierra amazónica. Y si es lo segundo, obviamente podemos empezar a considerar que la intervención humana era tal, a tal densidad, que si su simple acción generaba ese tipo de tierra, que como luego veremos, ocupa hasta el 10% de la tierra amazónica. Sí, esta consideración se extrae a raíz del estudio de Parsinen y Sirianen, que indican que de hecho esta tierra ocupa el 10% de la tierra amazónica, y se postula que es el resultado de ocupación humana intensiva ligada a evidencias arqueológicas de cerámicas, ¿no? Un dato también importante es acerca ya de la tierra firme, y acá vamos un poco a desmentirlo sobre el tema de la Barcea como asentamiento permanente de las sociedades amazónicas. No, la tierra firme, si bien es cierto, es menos rica en recursos, eh, digamos, alimenticios, sin embargo es capaz de sostener poblaciones de capacidad relativamente más alta. ¿Por qué? Porque de hecho la Barcea, como ya les había dicho, supone un riesgo ecológico por las inundaciones estacionales y dificultades agrícolas, obviamente también debido a lo mismo. Esta contradicción, y obviamente, digamos, lo que tendría que haber sucedido es que las poblaciones se hayan asentado en la zona menos riesgosa de inundaciones, en la tierra firme, que vendría a ser las partes altas, y tendría solamente dar un cierto dominio o control sobre las zonas de Barcea o las zonas ribereñas para el control de los recursos, únicamente a través de alianzas o de relaciones tributarias con otras sociedades más pequeñas. Entonces, hay una contradicción entre ubicación del poder político y concentración de recursos que facilita el establecimiento de alianzas estratégicos y relaciones tributarias, como ya la mencionaba, ¿no? También de redes de poder, de redes económicas periféricas concentradas políticamente en la zona segura que vendría a ser la tierra firme. Además, digamos, la tierra firme de por sí no es inaprovechable, sino que de hecho se comprueba que se puede practicar el cultivo de la mandioca, el maíz y el maní mediante empleo de abonos u otro tipo de materias de orgánica fertilizantes o el uso de plantas ricas en nitrógeno, como por ejemplo la maca, ¿no? Entonces, queda un poco más claro el establecimiento de cómo se pudieran haber asentado las poblaciones, qué densidades pueden haber tenido y cómo puede haber sido las interrelaciones que se daban entre los grupos distintos o señoríos diferentes. ¿Sí? Eh, Pasemos en todo caso a las evidencias arqueológicas. Eh, Acá básicamente son tres estudios que son muy importantes solamente para complementar algunas cosas, ¿no? Y a tener evidencias un poco más físicas de esta presencia. Por ejemplo, el estudio de Clark Erickson sobre los caminos prehispánicos de Amazonía boliviana, donde encuentra el conjunto, conjunto complejo de terraplenes y zanjas de decenas de kilómetros de extensión, entre un promedio de 0.5 a 1.5 metros de altura y a 4 a 6 metros de ancho. Entonces, conclusiones preliminares sobre este estudio indican que estas poblaciones eran densas y de organización compleja, obviamente para poder planificar ese tipo de trabajos extensos y sobre todo bastante complejos, enredados en una zona que de por sí es ya un poco difícil de intervenir. Obviamente también el nivel de planificación que pudieron haber tenido. eh, y sobre todo en porciones densas, ¿por qué? Por la capacidad de mano que debieron haber utilizado para esta construcción de estas zanjas y terraplenes. Esta construcción indica que fue construida de una sola vez, lo que da pie a entender que obviamente el movimiento de la mano de obra era extensiva, era masiva y sobre todo era bien organizada. Y también que pudieran haber considerado la existencia de un sistema de transporte excepcional a través de los ríos o a través de algunas estrategias de movilización para poder no solamente mover las cantidades de tierra o los medios de producción, sino también a la misma población. Excavaciones de Parsinen y Sirianen en la región del Acre, en Brasil, donde ellos encontraron este conjunto de asentamientos geométricos. Son más de 60 estructuras en un área que se concentraba en la tierra firme, ¿no? Ya son estudios más concentrados en la lógica esta de entender que el posicionamiento político se encontraba en tierra firme, mientras que el dominio únicamente de recursos se derivaba, digamos, a través de redes directamente sobre la Barcea o zonas ribereñas. Entonces, estos son complejos de sistemas de terraplenes y zanjas que estaban también anexados a estas estructuras geométricas. Se encontraron también restos de cerámicas y tiestos y son interpretados generalmente como asentamientos fortificados. ¿Por qué? Porque de la fecha de la que datan, precisamente se sabe que los tupi guaraní habían empezado a expandir como una especie de imperio amazónico, panamazónico,
Entonces, la respuesta lógica de los grupos menores era esta forma de fortificación, ¿no? Entonces, es una respuesta a estos crecientes conflictos debido a la expansión de los tupí guaraní. El estudio de Neves Eduardo, por último, el formativo que nunca terminó, son excavaciones arqueológicas en la zona de Alto Madeira, donde encontraron depósitos de tierra preta de hasta 2 metros de profundidad. O sea, estamos hablando de acción constante de grupos humanos de forma consciente o inconsciente, pero que lograron dejar esta capa de 2 metros de tierra preta, que es una tierra antropogénica, se podría decir, ¿no? Que es de origen humano en sí. Y también montículos artificiales de hasta 3 metros de alto y 20 metros de longitud, ¿no? Esto supone dos cosas: que hubo gran movilización de mano de obra, sistemas regionales de integración, y una cosa que no está acá, pero que está implícita y ya la había mencionado, es la intervención constante de grupos humanos densos. Eh, Esto, digamos, esta última viñeta en factores que no permitieron el surgimiento de jerarquías regionales permanentes o estables es obviamente porque el aprovechamiento era distinto, ¿no? Digamos, en todo caso, modelo occidental. Ahí, digamos, lo que convenía a estas sociedades amazónicas es el establecimiento de redes de intercambio, alianzas, etcétera, porque la concentración en la zona amazónica es mucho más se hubiera supuesto mucho más dificultades, ¿no? Que en otro tipo de contextos. Aquí un poco Calvacante, que intenta zanjar este punto. Ella cuestiona la idea de centralización política y unificación regional, así como la existencia de una definición clara de fronteras culturales. La difícil comprobación de sistemas intensivos de producción agrícola ha debilitado esta idea y se aboga entonces por redes de interacción locales y regionales que habrían dificultado, si no rechazado, la concentración política, ¿no? Adicionalmente, ella en un estudio que hace en Satarem, se encuentra un grupo de tradición cerámica con un tipo de pictografía bastante peculiar, que le hace pensar que el control político de estos señoríos debió fundarse a partir de la composición cosmológica ideológica capaz de movilizar y controlar poblaciones en una amplia red de alianzas, sometimientos e intercambios, ¿no? Entonces, para ella, no necesariamente era el poder sobre los medios de producción o sobre los recursos alimenticios o sobre las zonas estratégicas o en sí el detentamiento, por ejemplo, de un liderazgo el que haya estructurado estas sociedades amazónicas prehispánicas, sino que de hecho muchas evidencias sugieren que el orden provenía directamente de digamos, de una cuestión ideológica, no cosmológica, que ordenaba en sí quiénes eran los que detentaban el poder y de qué manera ya se iba a organizar a través de ellos la estructura social. Entonces es un dato bastante curioso porque contradice un poco, digamos, la tradición común que nos dice que el poder económico es el que deviene en poder político, ¿no? Entonces es bastante interesante. Eh, para finalizar, digamos, como ya en general cada una de esas evidencias nos dan luces de que estas poblaciones no eran ni pequeñas, no eran ni simples, ni estaban aisladas, sino que todo lo contrario, eran amplias o pudieron haber sido bastante amplias, eh, estaban interconectadas a través de redes, de intercambios, de señoríos, incluso de alianzas de guerra, etcétera, y eran organizaciones bastante complejas que se sustentaban no directamente no sobre lo económico, ni lo político, ni lo estratégico, sino posiblemente sobre lo cosmológico, ¿no? Entonces, que es, digamos, es un nivel de complejidad bastante eh, que escapa un poco de la forma en que nosotros la entendemos. Entonces, la primera conclusión es bastante evidente. La segunda, que es la existencia de señoríos, puede percibirse en complejas construcciones que requieren movilización de mano de obra amplia, así como en los amplios sistemas de caminos y terraplenes, y la presencia de estos hechiceros, ¿no? Esto más que nada para poner un poco sobre el debate. Estaríamos hablando en todo caso de un modelo económico, ecológico, que se basa en el equilibrio consumo humano, regeneración ambiental. Podríamos definir esto como un nuevo modo de producción en el que la economía en sí no es lo más importante, no es la producción en sí, sino en todo caso la búsqueda de este equilibrio entre la cultura y la naturaleza. O sea, es un poco importante resaltar este debate, ¿no? De repente no se debate mucho porque, digamos, las consideraciones siempre parten de la forma en que nosotros los percibimos, pero de repente si lo vemos desde el interior o intentamos entenderlo desde ahí, se puede un poco sacar luces un poco más de esa complejidad.
El modelo político basado en redes de intercambio que permitieron la difusión de prácticas e ideologías, ¿no? A través principalmente de estas redes o relaciones tributarias, etcétera. Esta separación del núcleo del poder respecto al territorio económicamente potencial, que ya lo habíamos mencionado varias veces, y ese control ideológico que ordena la estructura social antes que el orden económico, ¿no? Entonces, esas serían las conclusiones de este trabajo, y ya estaría dando paso a la siguiente exposición.